Buenos días, muy buenos días. De alguna manera, señores, yo sigo teniendo problemas con el apóstol Pablo. Esto es lo que yo pienso acerca de Jesucristo y el apóstol Pablo. Y también voy a incluir ahí, junto con ellos, a Pedro. Jesucristo, que murió en la cruz, que para mí, señores, no hace sentido muchas cosas, aunque hay algunas que sí, pero hay muchas que a cualquier pensante, gente que piense y que usan la inteligencia, tiene muchas preguntas. La mayoría de todos, cuando se habla de Dios, hay que hablar de la Biblia. Y hay muchas palabras dichas en la Biblia, y especialmente por Jesús, donde Él da sentido de que la palabra del Padre o del Creador o el que da la vida no están escritas en papel, en papiros o en libros. No están escritas. La Biblia es un compendio de historias de gente que escucharon cosas con sentidos y la escribieron, y también gentes que de alguna manera tenían una creencia diferente, y este señor de Jesús, cuando hablaba, le hacía trizas sus creencias, y esta gente se enojaron con este hombre. Tuvieron que reescribir de acuerdo a su creencia, y es por eso aquí que tenemos muchas preguntas. Digo, los que no están durmiendo, yo me consideraría un durmiente si hubiera quedado allí en la iglesia todavía, o un muerto. Así como dijo Jesús, dejen que su muerto entierren a su muerto. Entonces, esto para mí tiene un sentido, pero para los religiosos no tiene sentido. ¿Por qué él dijo, dejen que su muerto entierren a los muertos? Fíjense, señores, si yo tuviera que hacer una pregunta a Jesús que tuvo el Cristo, que por eso es que él se llamaba el primogénito de Dios, no porque él era Dios, como dice muchos cristianos, y dice muchos evangélicos, y mucha gente que creen que Jesucristo era Dios. Que yo no tengo problema con eso. Mis ideas, y yo las comparto, algunos concordamos con las ideas, pero no, esto no es una doctrina lo que yo digo. Si yo tuviera que hacer una pregunta a Jesús, al que murió en la cruz, al que su propia gente crucificaron y lo mataron, el religioso dice que fue por el perdón de nuestro pecado. El intelectual dice que fue un asesinato dentro de su propia gente porque dañaba el negocio de sus políticas y mercaderías. Eso dice el inteligente. Pues esta es mi pregunta que yo le hiciera a Jesús. Mientras él tuvo aquí, él tuvo muchos seguidores, pero dentro de esos seguidores nada más tuvo 12 discípulos, porque no mencionan a María Magdalena. Pero dejémoslo ahí, 12 discípulos tuvo Jesucristo. Y es tan así que tenían que ser 12, te voy a decir por qué. Tenían que ser 12
Porque si no hubieran sido 12, Pedro no hubiese dicho esto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Por ahí dice que estaban reemplazando a Judas y habían dos que calificaban, pero solo uno había que escoger porque tenían que ser 12. 12, eso está diciendo Pedro ahí, que nada más eran 12. Entonces mi pregunta a Jesucristo es, ¿por qué si eran 12, Jesús, mientras tú estuviste aquí en la tierra? ¿Por qué rayos tú hiciste a Pablo uno de los apóstoles? Y si no es así, nada más tenían que ser 12. Si no es así, entonces esto es lo que tú me estás dando a entender. Judas no fue el traidor. Es una, para empezar. Judas no fue el traidor, porque dentro de tu plan, tú tenías que abandonar la carne y le dijiste a tu discípulo, me es necesario que yo me vaya para que el Espíritu del Padre venga sobre ustedes. Entonces, a lo que ustedes llaman Espíritu Santo, ustedes religiosos, para que el Espíritu venga sobre ustedes, es necesario rogar al Padre para que le envíe el Espíritu. Entonces, él tenía que salir de la carne. El plan de Jesucristo era que Judas tenía que entregarlo, supuestamente en la Biblia. Y hasta la fecha, pregúntale a un religioso qué pasó con Judas y te va a decir que fue un traicionero y que se está quemando en el infierno. Pero dejémoslo ahí, porque ese no es el traidor. Sin embargo, dentro de los 12 discípulos, a quien Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿A quién de sus discípulos le dijo eso? Pregúntense, búsquenlo, léanlo, no deje de leerlo, léelo. Ahora aquí, a Pedro, él se llamaba Simón, y Jesucristo le cambia el nombre. De los 12 discípulos de Jesucristo, Pedro, Simón, era el que menos quería saber de las mujeres, odiaba a las mujeres. Ustedes religiosos lo ven eso como ligero, suave, el que Pedro habla mal de las mujeres. Pero no es así, porque Jehová odiaba a las mujeres. Léelo, sobre todo el Testamento, donde las mujeres que no hayan conocido varón o que no se hayan acostado con varones, a esa tú la tendrás como esclavas sexuales, igual que a las niñas que no hayan conocido varones. Las demás, elimínala. Se lo digo. Entonces, Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro. ¿A quién más le cambió Jesús el nombre? Camino a Damasco, cuando Pablo iba a hacer su matanza de cristianos, los que escuchaban a Jesucristo, le cayó un rayo del cielo, una luz del cielo, que lo cegó. Y dice que fue Jesús. Ustedes piensen lo que ustedes quieran, como yo les digo, esta es mi idea. Esta es mi idea. Si usted quiere salir de la duda, cuando usted tenga duda, no es una creencia. Vamos a suponer, usted tiene duda en una creencia, en algo que ustedes creen. Usted nunca va a salir de la mentira hasta que usted mismo diga, ok, esto es lo que yo creo, pero ahora tengo duda. Voy a dejar de creer en esto y voy a investigar. A ver a qué conclusión me lleva mi espíritu o mi intelecto. Cuando usted haga eso, usted va a encontrar la verdad. Entonces, como le digo, son mis opiniones. No, usted no tiene que creer. Pues, supuestamente, porque para usted ser engañado, no tiene que ser 100% mentira que tienen que decirle. Hay que mezclar la verdad con la mentira. Entonces, mucha gente dice que hay dos Pablo. Entonces, esto es lo que yo pienso. Porque Pablo y Pedro
supuestamente en Hechos de los Apóstoles, Pablo viene a visitar a los discípulos, los apóstoles de Jesucristo, y dice que corrige a Pedro. Perdón, creo que Pedro es que viene a visitar a Pablo y corrige Pablo a Pedro. Oigan, a Pedro y a Pablo, Simón y Saulo. Y uno decía que tú estabas predicando que sí, ok, mezclando la circuncisión con esto, con lo otro, cosas que ya nosotros sabemos, porque estuvimos ahí, que no son buenas y que no llegaban a nada, dice Pablo. Pero este Pablo también no le gustan las mujeres, no, habla mal de las mujeres, que la mujer en la congregación tiene que callar, que si tiene algo que decir, que se lo diga a su marido en su casa y que esto, que lo otro. Entonces, también Pablo, fíjense, porque este es el problema que tienen los cristianos. Decir que escuchan a Jesucristo, y no lo escuchan. Fíjense que esto es una manta, esto, como le dije el otro día, o un video anterior, que esta Biblia está bien diseñada, que yo no puedo corregir la Biblia, pero sé el plan macabro que hay en la Biblia. Porque aunque tú descifres, vuelve y cae en ella. Y es por eso que le digo a ustedes que muchas veces Jesús nos da a entender a nosotros que la palabra no está escrita. La palabra del Padre no está escrita, están dentro de nosotros y se van renovando cada día. Y algunos, para retenerla y escucharla y recordarse, para saber por qué camino van, la escribieron. Pero al escribirla la corrompieron. Porque esto que decía este señor, que muchos se debaten en el nombre y que no había una J en el hebreo, que no existía la J, y tenemos a Josué, muchísimas J, tenemos muchísimas J en el Antiguo Testamento que no existían, eran Y, pero de alguna manera todavía le llamamos Josué, tienen J en su nombre. Y 4000 años después viene Jesús y todavía no existe la J, que hay que llamarle Yeshua, como tú quieras llamarle, pero se olvidan de lo más importante, como dice Jesucristo a los escribas y los fariseos, se olvidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice Jesucristo, o Jesús, el Yeshua, el que tú quieras ponerle el nombre que le ponga. A mí no me importa que se llame Pedro, Juan, Ismael, por Dios, Moreno, Diego, el nombre que sea. Escucha el mensaje, porque en el mensaje que él te dio, ahí es que está la clave, no en su nombre, ahí es que está la clave, porque a Jesús te lo pusieron en la cruz y te lo crucificaron. Y era necesario que hiciera eso, para probar su punto, para probar que cuando él hablaba, todos se enojaban, porque tenían una mala doctrina y tenían un mal espíritu dentro. Y todos se enojaban. Toda esta gente que tenían negocios, que no podían dejar su negocio, por ejemplo. No dice la Escritura que muchos creyeron en él, pero no se atrevían a decir nada, porque tenían puesto en la sinagoga. Porque son la gente que aman a este mundo, a lo físico, a la materia. Son gente que están pegados a la materia y le sirven a ella. Y aunque reconozcan la verdad, no la admiten. Al contrario, se les vuelve un poder positivo y negativo adentro que lo hace reflejar el odio. Y terminaron diciendo, suelten a Barrabás y a él crucifíquenlo. Y te crucificaron al Jesús, al que tú sigues, al Yeshua, whatever, a ese que tú sigues. Te lo crucificaron y al mismo tiempo que te crucificaron al Cristo que está dentro de ti. Entonces, es por eso que todo estaba muerto cuando él vino. Todo estaba envuelto en creencias y sacrificios de animales y toda esa cosa. Dejémoslo ahí. Volvamos a Pablo.
volvamos a Pablo y a estos cristianos que no conocen los dos Pablo. Hay un Pablo que te dice a ti que cuando a Moisés se le estaba dando las leyes de las ordenanzas y las tablas de las leyes, cuando bajó y él fue a leer los estatutos de las leyes, que eran malísimos, eran de muerte, él te lo dice, eran de muerte. Su rostro brillaba, porque ese era el plan de Satanás, del diablo, de Jehová, hacer que el rostro de Moisés brillara, para cuando se esté leyendo el pacto, no fijaran su mente en lo que se estaba leyendo y analicen que era pacto de muerte, que incluía sacrificios humanos, incluía a tu primogénito, tenía que dedicárselo al diablo para que sea sacrificado. Eso ellos le pusieron atención, sino que fijaron la vista en el rostro de Moisés. Y dicen por ahí tus padres espirituales, que así se hacen llamar, los pastores, los evangelistas, los profesores de teología y gente atituladas que tienen títulos. Y me maravilla que hasta ingenieros que van a la iglesia creen esa porquería, doctores que van a la iglesia creen esa porquería, abogados que van a las iglesias creen esa porquería. Y dicen que Moisés tuvo que cubrirse la cara para que no fijaran la vista en él, que no pusieran la vista en él, sino en lo que se estaba leyendo. Y la misma Biblia te dice a ti que era el propósito de Jehová que fijaran la vista en Moisés para que no escucharan lo que estaba Moisés leyendo, las ordenanzas y las leyes. Entonces ellos dijeron a todo eso, amén. Y la misma Biblia te dice a ti que después Moisés se cubrió. O sea, despierten, por favor. Despierten. Y eso te lo dice Saulo, no Pablo. Es por eso que le cambiaron el nombre a Pablo y le cambiaron el nombre a Pedro. Y a lo mejor eso tiene un propósito, porque ahí se ve el que verdaderamente pone atención a lo que dijo Jesucristo. Y como le dije, esta es una Biblia que está bien diseñada, donde no pueden excluir la verdad. La verdad tiene que estar ahí y el que pone atención la descubre. Para mí eso fue Saulo, no Pablo. Hay un Pablo que es romano, que es el que te dice a ti que todas las autoridades son establecidas por Dios y hay que cumplirlas, hay que seguir lo que dicen las autoridades. ¿Y quién tú crees que ponen las autoridades? Recuerda esto. El primer rey de Israel, ¿quién lo eligió? El primer rey de Israel, ¿quién lo eligió? No fue el pueblo que lo eligió. El pueblo exigió un rey, igual que todas las otras naciones. Pero ¿quién lo eligió? ¿Quién lo eligió? ¿Fue el pueblo? Así como nosotros hacemos ahora que esta pantalla de que nosotros elegimos los presidentes, mientras que las sombras de la tiniebla son los que ponen el que ellos quieren poner. Y en la historia, desde Saúl, que era el primer rey de Israel, hasta la fecha, hasta el día de hoy, no hay uno que cree en Jesucristo. Aunque digan, soy cristiano, no hay uno que cree en el Cristo. No hay uno. El primer rey elegido por Israel fue Jehová que lo eligió. Le dijo a Samuel que ya él tiene a quien él vaya a ungir. Y como aquel desobedeció, que no mató a todo el mundo, para que ustedes vean que dice Pablo que todas las autoridades son establecidas por Dios, en eso no falló. Pero donde falla él es donde dice que tenemos que obedecer a las autoridades. Y don't get me wrong, o sea, no tomen esto erróneamente. Vivimos en un planeta donde nosotros somos invasores, mejor dicho.
Nosotros no somos de aquí. A mí no me importa lo que ustedes digan, que Dios creó al hombre, que sé yo qué. Yo no sé cuál es tu nivel de intelecto o tu forma de investigar. Porque hay muchas formas de investigar, pero hay una sola verdad que es la que te guía. Porque muchas cosas parecen que no son. No todo lo que tú ves es cierto. No todo lo que tú oyes es cierto. Como todo lo que es mentira no es mentira. Todo lo que es verdad no es verdad. Pero eso no te lo doy yo. Eso no te lo puedo decir yo. Cada cual tiene su forma. Y cada cual busque como busque. Pero lo único que yo te digo a ti, que la verdad es una sola. La verdad es una sola. No importa por qué camino tú llegues, ahí llega. Porque lo que yo digo ahorita, a lo mejor no lo explico bien, pero back in my head, dentro de mi cabeza, ya en lo más profundo, está la verdad. Y no sé cómo exponerla aquí, porque es muy difícil. Es muy difícil, muy difícil. Aunque usted diga, no, es fácil. No, es muy difícil. Muy difícil. Y hasta el mismo Jesucristo te lo hace saber. Te dice que te hablaba en parábolas. Y que a los discípulos les revelaba en secreto la parábola. Y tenemos los libros apócrifos, el libro secreto de Juan. Tenemos el libro de Magdalena. Donde Pedro, al que Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Dice, ¿cómo que va a ser que el Señor le haya revelado a una mujer y no a nosotros? Tuvo Mateo que decirle, espérate, Pedro, pero ella es una discípula también. Y ella tuvo más con el Señor que nosotros mismos. Otro dolor de cabeza es, señores, que pueda ser o pueda que no, que esto que yo le voy a decir, pueda que sea verdad o pueda que sea mentira. Pero dentro de mí, yo decido qué creer y esto es lo que yo creo. María Magdalena conoció más los secretos de Jesucristo que cualquier otro discípulo. Porque usted, cuando tiene su mujer y cuando van a la cama, hablan. Tu mujer sabe tu secreto. Tu mujer sabe donde tú flaqueas y donde tú tienes temor o siente alegría. Usted agárralo como usted quiera. Ya la palabra está dicha. Y en sentido figurado, usted lo figura. El libro del Evangelio de Juan, que está en la Biblia, es totalmente diferente a todos los otros evangelios. Es diferente al de Mateo, es diferente al de Marcos y es diferente al de Lucas. En la carta de Juan, la 1, la 2 y la 3, habla mucho de amor. En el Evangelio de Juan, habla mucho del amor de Dios. Y es el evangelio más inteligente que yo puedo encontrar en la Biblia, donde más se destaca la palabra del Cristo, aunque te la mutilaron ahí, pero el que más se destaca entre todos los evangelios. Y qué casualidad que nada más te pusieron 4 evangelios en una Biblia que tiene de casualidad 66 libros, sabiduría de hombre. 66 libros solamente te pusieron en la Biblia. Y de esos 66 solo 4. Y los pastores que te predican en la iglesia te predican más del Antiguo Testamento. Por eso que yo digo que la palabra del diablo fluye más en la Biblia y es más corrompiente a la mente humana, que lo enciega para que no entiendan. Entonces, para mí, una mujer no tenía derecho de nada. Una mujer era un cero a la izquierda, no sé cuánto de ustedes entienden eso. Era un cero a la izquierda y la mujer no era escuchada. Esa mujer que tenía flujo de sangre, si se hubiesen dado cuenta que tenía flujo de sangre, posiblemente la mataban ahí delante de Jesucristo, porque eso estaba escrito en la ley de ellos. Ustedes religiosos, investiguenlo por ahí, pero no les voy a dar detalle. Pero esa mujer debió haber sido muerta si se daban cuenta de que ella tenía flujo de sangre. Pero el Cristo sabía y le dijo a ella, tu fe te ha salvado. Entonces, en el libro ese,
de Juan, de las cartas de Juan, todo el crédito se lo dieron a Juan, porque María Magdalena no podía poner su firma ahí en lo que ella escribió, o iba a ser rechazado, así como Pedro rechazó a María, diciéndole, ¿cómo va a ser que el Señor le haya revelado esa cosa a ella y no a nosotros? Entonces, piénsenlo bien, esos libros tan bien amorosos y que bien detallan a Jesús en el Evangelio de Juan, carta 1, carta 2 y carta 3. Y acuérdense que el otro Juan que escribió el Apocalipsis, totalmente diferente. Acuérdense que es totalmente diferente el Apocalipsis de Juan, el que estaba preso en Pasmo, al Juan del Evangelio y de las cartas. Cómo este Juan describe a Jesucristo que viene con una espada y se va a vengar de sus enemigos, de los que lo traspasaron. Y cómo es que este Jesucristo también va a abrir 7 sellos que van a afectar a los humanos en la tierra y va a matar a muchísimos, y de las 7 trompetas y toda esa cosa. No me cabe eso en la cabeza. Pues, mi humilde opinión, el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, escritas por María Magdalena, y no tiene su firma en esos libros porque no iban a ser aceptados porque fueron escritos por una mujer. Pero gracias a esa mujer con su valentía, nos dieron más. Los discípulos de Jesucristo permitieron que se le dé el crédito a Juan, las cartas de María Magdalena. Entonces, volviendo a Pablo y Saulo. Para mí Saulo fue el que te dijo a ti, aun cuando leen el antiguo pacto, tienen ese velo puesto, el cual es quitado por Cristo. El otro Pablo, ya te dije que es el que te dice que hay que obedecer a todas las autoridades. Es el que te dice que la mujer en la congregación no tiene derecho a hablar. Lo mismo que dice Pedro. Alguien tiene que despertar. Alguien tiene que cuestionarse lo que ha aprendido. Porque no te quitan ni te ponen si tú crees en Pablo o no crees en Pablo. En las iglesias te leen a Pablo. En la iglesia te dicen que Jesucristo Jesucristo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros que sé yo qué. Enséñame el versículo de la Biblia donde Jesús te dice esto. Así quieren los libros apócrifos. Muéstramelo ahí, a lo mejor estoy equivocado. A lo mejor lo dice en la Biblia y algo se me pasó, yo no lo leí. Por favor, pongan su versículo en la Biblia ahí donde dice que Jesucristo fundó a uno, que no sea Pablo, porque Pablo es el que te dio la iglesia, esas 4 paredes donde te van a encerrar a ti y a llenarte de lo mismo todos los días. Y después cuando no tienen más, se inventan avivamiento y te predican de un arrebatamiento. Hay que ayunar para que Dios nos llene del Espíritu Santo y hay que hablar en lenguas. Toda esa cosa te llenan de basura y tú vuelves a caer en el sueño profundo y te duermes y caes como muerto. Porque así cuando Él vino, Jesucristo nos encontró a todos muertos, porque Jehová nos mató. Y piénsenlo bien, señores, piénsenlo bien. Tengo que cortarlo, señores. Tengo que irme, porque hay un muchacho ahí que quiere hablar conmigo. Me hizo seña. Mi vida no ha sido fácil. Aunque ustedes lo vean ahí que yo hago videitos y todo eso, no ha sido fácil. Jesucristo te dijo a ti que el que venga en pos de mí, el que quiera seguirme, tome ese cruz y sígame. Si usted no entendió eso, no crea que Él te dijo a ti que tu vida va a ser fácil. Cada vez que yo subo un video de esto, tiene alguien que molestarle y tiene alguien que remeter contra mí. Y algunas veces la cosa es peor, señores, y ustedes no entienden. Ustedes no entienden. Muchos no entienden. No se me hace fácil tampoco hacer un video. Yo lo quisiera hacer todos los días, pero no se me hace fácil. Tengo muchos pensamientos. Muchas veces cuando empiezo a hacer un video, no sé cómo empezar de tanta información que yo tengo y se me vuelve un scramble algunas veces.
porque todo tanta información, traigo una de por aquí, traigo otra de por allá y traigo y así. Yo le quisiera hablar a ustedes, quisiera hacer un pequeño estudio a ustedes acerca de la reencarnación, para que ustedes vean cómo está en la Biblia la reencarnación desde el Antiguo Testamento hasta la fecha está la reencarnación. Y no digo que la reencarnación es una cosa buena, porque nadie quiere reencarnar y venir aquí, nadie. Porque una vez que usted se libere y sepa cuál es la verdadera vida, no quisiera pasar por aquí y tendría mucha tristeza por lo que se quedaron aquí. No importa que sean tu familia, quien sea, tendría mucha tristeza, porque cada uno de nosotros somos parte del Cristo, somos una unidad que estamos desapartadas. Y si todos viniéramos a la unión de la conciencia, la maldad desaparecería. Y usted verdaderamente verá con sus propios ojos cuál es la realidad. De que nada de esto, nada de estos buildings, todas esas casas y todas esas, no existe. Pero es muy profundo eso. No quiero tocar el tema. Pero sí, la reencarnación está en la Biblia. Y cómo es, qué hacía el Espíritu de Jehová cuando venía sobre un hombre. Que es lo que desean en la iglesia ahorita. Que desean el Espíritu de Dios que venga sobre ellos y no conocen a Dios. Y el Espíritu de Jehová desciende sobre ellos. Y son los que van condenando a todo el mundo que van para el infierno, no los que no escuchan a Jesucristo. Pero ellos tienen un Jesús que fue crucificado en la cruz. A ese Jesús no predican al Cristo que estaba dentro de él. Y ese Jesús que estaba en la cruz es el que te predican ellos, que te va a mandar para el infierno. Y ese Pablo también, que vio un rayo de luz que lo rodeó a él y cayó del caballo. Me es parecido a lo que dice Jesucristo en Lucas 10:4. No me recuerdo bien el versículo. Pero dice Jesucristo: yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Pues también le cayó a Pablo. Y dividió a Pablo entre Saulo y Pablo. Uno que dice mentira y uno que dice verdad. Y ese fue que le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Y ese Pablo es romano, el que te hizo toda esta doctrina de iglesia, donde la mujer no puede hablar, donde hay que seguir las autoridades, donde hay un pastor, un sacerdote, donde hay una iglesia donde tú tienes que ir, donde hay que confesarse uno con otro su pecado, cuando no te habla bien qué es lo que es el pecado, que eso es otra cosa, otro tema muy, muy difícil de abarcar. Pero señores, hasta ahí lo voy a dejar. Ustedes tengan un buen día.